Bueno, continuando con el desarrollo de la unidad número 9, y en realidad para finalizar vamos a ver el último punto de la unidad, que tiene que ver con lo que es el mercado de cereales. Ustedes ya se han introducido de alguna forma a este tema cuando vieron justamente uno de los auxiliares del empresario, que es el corredor de cereales. Este tipo de mercado podemos clasificarlo en dos tipos, en dos subtipos de mercado de cereales. Por un lado, lo que se denomina el mercado disponible, y por el otro, lo que constituye el mercado a término. Dentro del primero, lo que es el mercado físico de granos, el que se constituye, se organiza alrededor de lo que es la Bolsa de Comercio de Rosario, podemos decir que en cuanto a la dimensión y volumen de las operaciones que se realizan, es el más importante del país. Acá en este tipo de mercados se entrega y se recibe mercadería, ahora vamos a ver de qué tipo, y se pacta entre las partes. También vamos a ver qué partes intervienen, qué sujetos intervienen en este mercado físico de granos, fijando entre ellas, entre las distintas partes que intervienen, las condiciones contractuales a las cuales se van a someter. Hay dos normas que regulan lo que tiene que ver el funcionamiento del mercado físico de granos. Los dos giran alrededor de normativa que emite la Bolsa de Comercio de Rosario. Por un lado, el reglamento de operadores del mercado físico de granos, y por otro lado, las reglas y usos del comercio de granos. Ambas han tenido su modificación en el año 2016, ambas normativas. ¿Cuál es el objeto en este tipo de operaciones que se realizan? Se pueden negociar todo tipo de cereales y generalmente se realizan al por mayor, por granel. Y obviamente bajo pautas, bajo normas que están perfectamente reguladas y estandarizadas. ¿Cuáles son los sujetos que intervienen en este tipo de mercado físico? Por un lado, esto está regulado en la primera de las normativas, la que mencioné, el reglamento de operadores de mercado físico de granos, donde de alguna forma conceptúa cada uno de los sujetos que intervienen en este tipo de operaciones. Por un lado define, por ejemplo, quiénes son los operadores, como persona física o jurídica, que está habilitada y está inscripta en el registro de operadores que pone a disposición la Bolsa de Comercio de Rosario. Después están los corredores de cereales, bueno, ustedes ya han visto el desarrollo, cuáles son las funciones de estos sujetos, cuáles son sus derechos, sus deberes, lo han visto en el desarrollo de la unidad respectiva con respecto de este auxiliar. Los define como persona física o jurídica inscripta en el registro de operadores, y que actúa como intermediario, ejecutando operaciones en nombre de sus comitentes o clientes. Esto es muy importante, la función de intermediación que cumple el corredor de cereales. Después están las cooperativas, que se llaman cooperativas de segundo grado, regidas por la ley de cooperativas, la 20.337, que actúan también realizando actividad de intermediación por cuenta justamente de las cooperativas de primer grado o también de sus comitentes o clientes. Y después está el comitente o cliente, que es una persona física o jurídica que compra o vende, es decir, acá entra dentro del comitente o cliente desde el productor, el que vende generalmente, hasta que el que compra, que está dado muchas veces por las industrias o los exportadores. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el mercado físico de grano? Que concentra en un solo lugar toda la oferta y demanda de los productos. Acá lo que se genera es un proceso de formación de precios que goza de uno de los principios que veíamos a la introducción de esta unidad, que es el principio de transparencia, y que sirve obviamente para que circule todo lo que tiene que ver con la comercialización de granos de este tipo de operaciones. El registro de operadores, el reglamento de operadores de mercado físico de granos que establece la Bolsa de Comercio, además de llevar el registro de operadores, también permite que la bolsa cumpla una función muy importante, que es la publicación de la información, toda la información que le deben presentar los distintos operadores, como los balances, los estados contables, y además tiene la bolsa facultades de suspensión o cancelación de la inscripción. Esto, por ejemplo, ha pasado en algunos casos que han tenido difusión pública últimamente, donde la bolsa ha cancelado
la operación de determinados operadores cuando se han visto envueltos estos en una cuestión muy delicada de insolvencia o de cuestión que ha pasado por tribunales. La bolsa tiene la facultad de cancelar la inscripción de los operadores que realizan operaciones ante su recinto. Dentro de lo que es el mercado de cereales a término, es importante definir lo que son los instrumentos o activos derivados, que son, por ejemplo, el contrato de futuro, las opciones, cuyo contenido ya lo hemos visto en otro punto de la unidad, y también un tipo de contratos, por ejemplo, los contratos forwards, que también integran este concepto de instrumentos o activos derivados. El término derivado tiene que ver por la naturaleza de este tipo de instrumentos, cuyo valor depende del precio de otros activos subyacentes. En el caso que estamos viendo, que tiene que ver con el mercado de cereales, con la cuestión de la actividad agropecuaria, esos activos subyacentes son los que se denominan commodities y son, por ejemplo, el maíz, la soja, el trigo, el girasol, entre otros. Estos instrumentos derivados se pueden negociar en dos tipos de mercados: los mercados institucionalizados, cuyos instrumentos son los futuros y las opciones, y los que son los mercados OTC, que ya lo decíamos antes, que son los mercados no regulados justamente, y ahí, por ejemplo, se negocian los contratos de forwards. Este último, el contrato de forwards, solamente a los fines de la definición, podemos definirlo como un contrato, un acuerdo para comprar o vender un determinado activo con fecha y precios futuros establecidos al momento de la contratación. Es decir, yo establezco de antemano cuánto va a valer un determinado activo en determinada fecha futura. Repito que esto es muy importante: este tipo de contrato no es negociado en un mercado regulado. Y otra característica que tiene estos contratos, los forward, es que se liquida en forma íntegra al vencimiento, y se hace esa liquidación con la entrega física y el pago respectivo. Esto es otra característica que vamos a ver que lo distingue de lo que son los contratos a futuros. Que justamente el contrato a futuro tiene su similitud con el forward, pero la principal diferencia es que es un contrato que está altamente estandarizado, se negocia en mercados organizados. Como decía, hay los dos principales mercados que se hacen este tipo de operaciones. Tenemos el MATBA y el ROFEX. Acá la característica que tiene que las partes, lo único que pueden negociar es el tema del precio, el resto está totalmente estandarizado. También tiene la característica, este tipo de operaciones, que la liquidación es diaria, no es al final del contrato, sino que se va realizando diariamente. Después vamos a ver que está relacionado con esto lo que es el margen de garantía. Y justamente esto tiene que ver que interviene una cámara compensadora en este tipo de contratos, que no pasa, por ejemplo, en el forward, que garantiza o reduce casi en su totalidad el riesgo de este tipo de operaciones. Y después otra característica es que los precios de estos contratos son públicos, con lo cual esto también hace obviamente al principio de transparencia. Podemos poner un ejemplo para graficar este tipo de contratos. Es el caso del productor, supónganse, de un tipo de cereales, la soja, que se encuentra en plena producción, y entre las variaciones y los riesgos que tiene, por ejemplo, los riesgos del clima, otros riesgos como pueden ser más de tipo operativos, tiene también el riesgo de no saber a cuánto va a estar el precio al momento de la cosecha. En precio futuro, supónganse a 6 meses de que está produciendo es la cosecha, y no sabe cuánto va a estar el precio de la soja a esa fecha futura. Entonces, el mercado, que siempre da precios de referencia, da un precio que al productor le sirve para asegurar una rentabilidad, y concreta la operación. ¿Qué va a pasar? Si la soja sube por encima de ese precio que se fijó, que se estableció en el contrato de futuro, el productor no va a ganar por encima del precio acordado.
Pero si baja el precio al momento de la cosecha, no va a perder. Es decir, lo que le permite el contrato de futuro al productor es definir con anterioridad, definir de antemano cuál va a ser su margen de rentabilidad. Justamente esta definición es importante, lo que se denomina la compensación. Si la cobertura con futuros se basa en que las ganancias y pérdidas sufridas en el mercado físico son compensadas por las ganancias o pérdidas realizadas en el mercado de futuros. Este concepto es muy importante y tiene que ver con esto de la compensación. ¿Quiénes son los operadores que intervienen en este tipo de mercado, de operaciones de futuro? Justamente los corredores habilitados por cada uno de esos mercados. Por ejemplo, operadores habilitados, corredores habilitados por el ROFEX o corredores habilitados por el MATBA. ¿Cuáles son los costos que se tienen que asumir? Obviamente la comisión del corredor que interviene y además lo que se denomina una tasa de registro de la operación que se cobra en el mercado donde se va a llevar adelante la operación. Entonces, esto refrescamos nuevamente, el ROFEX y el MATBA son los dos principales mercados institucionales donde se pueden negociar contratos de futuros y contratos de opciones, siempre sobre lo que se denominan los activos financieros y commodities. Hay distintos tipos de contratos, que se pueden realizar, los futuros y opciones agropecuarios, trigo, maíz, sojas, futuros y opciones sobre acciones, futuros y opciones sobre metales, futuros y opciones sobre índices y obviamente futuros sobre dólares. Con esto damos por terminado el desarrollo de la unidad número 9 que está referida al mercado de capitales. Bueno, en primer lugar y a título de fe de ratas, en el primer video se expresó que el concepto de mercado de capitales estaba definido en el artículo 1, en realidad es el artículo 2. Fue un error material, que es el que define el artículo 2 muchos conceptos de los distintos sujetos intervinientes que menciona la ley de mercado de capitales. Entonces una aclaración en ese sentido. Respecto a la bibliografía, se pone a disposición algunas obras de carácter general, pero es muy importante ir viendo el desarrollo no solamente de la ley de mercado de capitales, sino también algunos aspectos salientes de distintas leyes que, como dijimos, están vinculadas a esta ley de mercado de capitales y a su reforma del año 2018, la ley 27.440, sobre la cual también se aconseja una bibliografía particular que trata sobre los aspectos salientes de la reforma. Espero que el desarrollo de esta unidad les haya resultado ameno. Me pongo a disposición a través de cualquier consulta que necesiten, vía correo electrónico, está mi mail, a disposición para aclarar cualquier inquietud o consulta. Fue un placer haber estado a cargo de desarrollo de esta unidad y haber podido interrelacionar con ustedes este tema que hemos desarrollado. Muchas gracias.